Estas son las especialidades del periodismo. Periodismo local. El periodista local tiene como función recopilar, analizar, procesar y difundir información que sea de interés común para un grupo de ciudadanos con una misma cultura y tradición dentro de un espacio físico circunscrito, geográfica y jurídica, y en la que los ciudadanos tienen una cercanía con las autoridades de gobierno. Periodismo provincial. En este caso, la labor del periodista es recoger y estudiar todo tipo de información dentro de una localidad específica que tenga lugar en las ciudades fuera de la capital y que sea relevante como noticia. Al informar y difundir estos datos, el periodismo provincial o regional se convierte en el vaso comunicante entre la cotidianidad de provincia y las autoridades. Periodismo internacional. Es la elaboración de datos para su análisis y comunicación con respecto a los acontecimientos que ocurren fuera de nuestras fronteras como país o en el espacio de las relaciones internacionales, siendo sus generadores la política y la economía, en el tema de defensa, comercio y acuerdos entre estados, y en la actualidad se le suman como actores del marco internacional a los organismos internacionales, supranacionales, las ONG y las empresas transnacionales. Periodismo cultural. Es el encargado de informar, valorar y contextualizar todo hecho o evento que se relacione con el concepto de cultura en un determinado momento en la historia. El periodista debe conocer la realidad cultural y sus diferentes manifestaciones como la literatura, el arte plástico, la música, el teatro, la danza, el cine y la tecnología, así como las opiniones que se derivan de los hechos culturales y las políticas y economías de las industrias dedicadas a la cultura. Periodismo científico. Es la recopilación, selección y análisis de datos correspondiente a las 5 grandes áreas de estudio de la naturaleza que son la física, la química, la biología, la geología y las matemáticas, y de esta manera marcar una diferencia de otros conocimientos como la sociología y la política, que comparten actividades como la observación, el razonamiento, la estructuración sistemática y la deducción de principios y leyes, pero no incluyen los temas relacionados a las ciencias naturales. El periodista destacado Manuel Calvo Hernando. Periodismo económico. Es el que se encarga de investigar los fenómenos económicos ocurridos en los bancos, las cajas de ahorro y el sector asegurador dentro de una región, ciudad o nación, y goza de una gran repercusión en la sociedad en general, pero en particular en los estamentos socioeconómicos como gobiernos, partidos políticos, empresas, instituciones financieras y colectivas de todo tipo, y su vinculación a centros de poder y grupos influyentes. El periodista destacado Augusto Townsend. Periodismo policial. Es la recopilación de información y análisis de material escrito, oral, visual y gráfico en referencia a la actuación policial, las incidencias de la administración de justicia y las actividades delincuenciales que hacen noticia. Periodismo político. Es cuando se recurre para su análisis a información de cualquier quehacer político en un sentido global, sin límites territoriales, puede ser nacional o internacional, y se incluyen todos los componentes de poder presentes en nuestra sociedad, y el periodista político debe también mantener y practicar la independencia frente a cualquier inclinación política que puedan aportar las fuentes de información. El periodista destacado es el señor Ricardo Uceda. Periodismo deportivo. El periodismo de deportes
es el que investiga e informa sobre los temas y actividades relacionados a los deportes, certámenes deportivos y las diferentes organizaciones que puedan interesar a la opinión pública a nivel regional, nacional e internacional. En las últimas décadas ha crecido su importancia como elemento esencial en todos los medios de información. El periodista destacado, el señor Alberto Beingolea. Periodismo histórico. Es el periodismo que busca reunir y estudiar hechos del pasado con la intención de vincularlo con hechos que estén ocurriendo en la actualidad y está muy relacionado con el trabajo del historiador, del cual se deriva la especialidad del periodista historiador. Periodismo de actualidad. Es el periodismo cuya metodología de trabajo parte de consultar con las fuentes oficiales o habituales quienes suministran los datos de manera voluntaria o interesada y está restringido a un ritmo de trabajo diario o ciclo productivo y por tener una hora de cierre. Otra característica importante es que la información que maneja es rápidamente compartida con otros medios por su calidad de exclusiva. Periodismo de espectáculos. Es el que recoge y analiza antecedentes y conocimientos artísticos que al ser expuestos en un determinado medio sirvan para que el público se pueda orientar en su apreciación y comprensión de los espectáculos públicos y así elevar su nivel de exigencia y su crítica, al igual que su escala de valores, además de servir de eslabón interpretativo que une al público con la creación artística. El periodista de espectáculos también ayuda a la formación del artista mediante la crítica con base en la investigación. Periodismo religioso. El periodismo religioso es el que se entrega de estudiar la actividad espiritual del hombre en sus diferentes y variadas formas de expresión, mediante interpretaciones y argumentaciones en torno al tema de la religión y que vayan más allá de las cuestiones teológicas, con campos como la incertidumbre social y cultural, la comprensión de ideologías que se concentren en la intersección de la razón y la fe. Periodismo turístico. Es la que busca recopilar datos, analizarlos, elaborarlos y comunicarlos dentro del campo de las actividades turísticas. Esto incluye el estudio, interpretación y redacción de la noticia turística a todas las personas que habiten tanto la superestructura, la planta y la infraestructura de una sociedad que está en camino de ser turística o que ya lo sea. Su periodista destacado Carlos Hurtados de Mendoza Núñez. Periodismo ambiental. Es la que se ocupa de la captación y el tratamiento periodístico, escrito, oral y audiovisual de los temas de actualidad y ambientales de carácter noticioso, como son la naturaleza, el desarrollo sostenible y el deterioro de los suelos, la atmósfera y la biodiversidad. Su periodista Jacques Lau. El periodismo de guerra. Es la especialidad que cubre la noticia durante un conflicto bélico en la que el periodista pone en grave riesgo su vida o su integridad física, habiendo antecedentes en lo que un periodista ha perdido la vida. Periodista representativo José María Salcedo. ¿Cómo podemos trabajar el periodismo de espectáculos? Lamentablemente, en nuestra realidad inmediata, el periodismo de espectáculos se ha deteriorado al punto de volverse sensacionalista y de mal gusto, por exponer las más íntimas vivencias de personajes que trabajan en televisión, pero que no han demostrado algún talento que justifique su presencia en este medio, pero que sin mayor preparación acaparan los titulares de diarios, muy por encima de noticias trascendentales como los concernientes a la política y la economía. En primer lugar,
Muchos programas con material exclusivamente gráfico deben regresar a su espacio correspondiente de las 10 de la noche. Esta ubicación de estos espacios servirán para poder hacer lo propio con las noticias concernientes al espectáculo, lo cual reducirá en considerable medida los continuos titulares que gozan de chismografía, pero esta iniciativa debe partir de las autoridades de gobierno. A modo de resumen, podemos decir que un buen periodista es un profesional éticamente responsable, comprometido a entregarles a sus usuarios o lectores la verdad objetiva, la cual es fruto de su investigación y análisis. Cualquiera que haya leído las biografías de Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez recordará la difícil tarea que es forjarse en la actividad periodística. El periodista novato completa su formación en la práctica para que así poco a poco vaya desarrollando su olfato para seguir la noticia, para detectar la mentira o las cortinas de humo, usando una frase coloquial. El periodista novato debe ganarse el piso, fortalecer sus músculos y agudizar su instinto antes de que pueda solicitar una determinada especialidad de su preferencia. Puede sonar un poco dura esta propuesta, pero la esencia del periodismo es la misma para toda la especialidad, la investigación sin pretextos e imparcial. El proceso de recopilar datos, seleccionarlos y analizarlos es el punto común y más fuerte que comparte el periodismo con la investigación científica. Es lo que eleva su profesión y los niveles de profesionalismo, rigurosidad, exigencia y objetividad.